¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que a primera vista suena súper complejo, pero que es clave en el mundo empresarial de Perú. Hablamos de la reorganización de sociedades y, claro, de cómo le pega esto al impuesto a la renta. Vamos a desarmar cómo la ley ve todo este proceso y, sobre todo, las decisiones estratégicas que hay que tomar. Perfecto, miren, para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra guía. Vamos a ir punto por punto, ¿ok? Primero, entender bien qué es una reorganización. Luego, una decisión importantísima sobre la valorización. Veremos qué pasa con las pérdidas, qué derechos se pasan y cuáles no, y cerramos con la parte estratégica. Así, paso a paso, queda todo clarísimo. ¿Listo? Empecemos por el principio. Antes de hablar de impuestos y estrategias, hay que tener súper claro a qué nos referimos cuando la ley habla de reorganización. Porque no es cualquier cambio en la empresa, ¿eh? Y aquí es donde la cosa se pone precisa. La ley no anda con rodeos. Para que se considere una reorganización de verdad, legalmente hablando, tiene que ser o una fusión, o sea, dos o más empresas que se juntan y se convierten en una sola, o una escisión, que es lo contrario, una empresa que se parte en varias. Ahora, aquí viene la parte para mí más interesante de todo esto. La ley no te dice, este es el único camino y punto. No. Pone sobre la mesa una elección, una decisión fundamental sobre cómo se van a valorar los activos que se transfieren. Y créanme, esta decisión tiene unas consecuencias fiscales gigantescas. Y este es el meollo del asunto, el verdadero corazón de la estrategia. La ley usa una palabra clave, excluyente. Esto quiere decir que las empresas tienen que elegir uno de estos tres caminos, y solo uno. Y ojo, la elección es definitiva. Una vez que se toma la decisión, ya no hay marcha atrás. Es como llegar a una bifurcación en el camino y saber que la ruta que elijas definirá todo lo que viene después. A ver, veamos estas tres rutas. La primera opción es revaluar los activos y pagar el impuesto por esa ganancia de inmediato. ¿Para qué hacer eso? Bueno, porque a futuro esos activos tienen un valor más alto para la empresa, lo que podría significar, por ejemplo, más depreciación. Opción 2. Revaluar pero sin pagar el impuesto ahora. Suena genial, ¿no? El detalle es que ese mayor valor no tiene ningún efecto para temas de impuestos. Y la tercera opción, la más directa. No hacer nada. Los activos pasan con el mismo valor que ya tenían, sin cambios, sin impacto fiscal inmediato. Pero cuidado con la segunda opción. No todo es color de rosa. El artículo 105 nos pone una letra pequeña pero súper importante. Si esa ganancia que se generó con la revaluación y por la que no se pagó impuesto, luego se reparte entre los accionistas, ya sea en plata o en bienes, ¡boom! En ese mismo instante se convierte en renta gravada. O sea, la empresa tiene que pagar el impuesto sí o sí. Es un aplazamiento, no una exoneración. Ok, ya vimos el tema de los activos. Ahora, pasemos a otro punto igual de crítico. ¿Qué pasa con las pérdidas tributarias que una empresa venía arrastrando? ¿Se pueden usar en la nueva empresa? Aquí la historia es bien interesante porque la ley ha cambiado, y mucho. Fíjense, al principio la ley era, digamos que bastante buena gente en este aspecto. Permitía que la empresa que compraba o absorbía a la otra pudiera heredar sus pérdidas tributarias y usarlas para bajar sus propios impuestos. Esto, como se imaginarán, era un incentivo gigante en muchas operaciones de fusión. Pero llegó el año 2000. Y con el cambio de siglo cambiaron las reglas del juego, pero de una forma radical. El legislador decidió dar un giro de 180 grados a esta norma. Entonces, ¿cuál es el resumen hoy? El derecho a usar esas pérdidas simplemente desapareció. La regla actual es clarísima, no deja lugar a dudas. En una reorganización, la empresa adquiriente no puede usar las pérdidas de la empresa transferente. Se acabó. Esas pérdidas básicamente se quedan en el pasado con la empresa original. Y esto, claro, cambió por completo cómo se evalúan financieramente muchas fusiones y adquisiciones. Bueno, ya cubrimos los activos y las pérdidas, que son los temas más pesados, pero la ley también se ocupa de otras cosas. ¿Qué otros derechos y obligaciones se pasan de una empresa a otra? Y sobre todo, ¿bajo qué condiciones? Hagamos un repaso rápido de lo más importante. Por un lado, los intangibles, como una marca o una patente. El derecho a seguir amortizándolos, eso sí se transfiere. Pero para mantener otros beneficios, la nueva empresa tiene que cumplir con los mismos requisitos que la original. Y algo muy importante, los convenios de estabilidad tributaria, esos acuerdos especiales con el Estado, esos no se transfieran, a menos que haya una autorización expresa. Y al final de todo, es la SUNAT la que pone las reglas del juego operativas, los formularios y los procedimientos a seguir. ¡Perfecto! Ya recorrimos los puntos más importantes de la ley. Ahora vamos a juntar todas las piezas para tener una visión panorámica de cómo se debe navegar este proceso estratégico.
Al final del día, si lo pensamos bien, todo el proceso se resume en 4 grandes decisiones. Primero, definir la estructura. ¿Nos vamos por una fusión o por una decisión? Segundo, y quizás lo más importante a nivel fiscal, elegir uno de los 3 caminos para valorar los activos que nos da el artículo 104. Tercero, tener clarísimo que las pérdidas pasadas no se pueden heredar. Hay que aceptarlo y planificar con eso en mente. Y cuarto, cumplir al pie de la letra con todos los procedimientos que marca la SUNAT. Y para cerrar, queda una pregunta para la reflexión. Después de todo lo que hemos visto, ¿cómo una decisión fiscal puede cambiar por completo el valor futuro de una empresa o hacer que una operación sea viable o no? Realmente cabe preguntarse, ¿en una reorganización, la estrategia fiscal es tan importante como la estrategia de negocio? ¿O será que en realidad son simplemente 2 caras de la misma moneda, imposibles de separar?